dije que si alguien está conduciendo en Elm y la autopista 2, o si vio humo saliendo de la casa. Casa incendiada en Elm. Se solicitan refuerzos lo antes posible. Los bomberos locales acudieron rápido. Llegaron a la escena. La casa estaba en llamas. Tiraron la puerta. Un bombero entró a la sala. Y a pesar del denso humo, se arrastró por el piso, viendo si había alguien en casa. No logro ver bien si hay algo. Al llegar al pasillo entre las habitaciones, chocó con algo. Quitó la manta para poder ver bien. Estaba claro por lo que vio ahí que algo atroz había ocurrido. Y se acercó a mí, me apartó y me dijo: "Se ve muy raro ahí". Sí, fue una escena espantosa. Asesinato en la calle Elm. El 28 de febrero de 2008, yo era el detective en jefe que trabajaba para el departamento del condado de Spokane. Recibí una llamada en casa, eso de las 5:30 de la mañana, llamándome por un incidente ocurrido en la calle Elm. No era algo normal, así que no sabía muy bien qué debía esperar. Era como mi quinto mes de detective de homicidios. Era muy nuevo. Así que fue desalentador. Cuando llegué, la casa seguía echando humo. Había bomberos entrando y saliendo. Entré por la puerta principal. Había una neblina por toda la casa que le daba un poco el efecto de casa embrujada. Cuando entré, toda la escena, la forma en que se dispuso, yo dije: sí, no me importa quién eres. Es algo que no se olvida. Todos los cuadros habían sido retirados de la pared y colocados a propósito boca abajo encima del sofá, lo que nos hizo pensar que podría tratarse de algún ritual. Había sangre por todas partes en el pasillo. Manchas de sangre por toda la pared. Era imposible entrar en el pasillo sin pisar algún charco de sangre. Y al girar al otro lado, vi el cuerpo de un hombre tirado, parcialmente cubierto con una manta, con una enorme espada clavada en él. He visto casos de cuchillos y espadas incluso, pero no sé si alguna vez he visto una espada tan ancha como esa. Era una espada muy grande. Estaba tirado encima de una guitarra en el pasillo. Estaba cubierto de sangre. La sangre estaba seca por el fuego. A simple vista, para mí en ese momento, era una enorme herida incisa en el lado de la cabeza justo aquí, y una enorme herida incisa justo al lado del cuello. No estaba seguro de que la espada fuera el arma homicida, pero era algún tipo de instrumento afilado, como un cuchillo.
Justo al lado del cuerpo había una puerta abierta que daba a una pequeña habitación. Y justo al empujar entre la cama y la mesa de noche estaba el cuerpo de una mujer joven. Había sido apuñalada repetidamente, muchas veces. Un número mínimo de 26 veces. Estaba en el piso, como de rodillas, inclinada hacia adelante con la cabeza hacia la pared. Y parecía que tenía una espada samurái clavada completamente en el cuello. Pero resulta que, de hecho, solo estaba sobrepuesta. Quien quiera que la puso ahí, intentó varias veces sacarla de su cuello. Fue perturbador que alguien los maltratara tanto, pero parte de mí pensó que era solo un mírame, mira lo que hice, mira lo que puedo hacer. Parecía violento, innecesario y excesivo. Simplemente malvado. Y me sentí muy mal por ella. Parecía a la vez personal. Los conocían o eran desconocidos. O los conocían, pero les importaba un c***. Así que... Me había vuelto todo un experto en delegar tareas. No me relaciono con lo que pasó ahí porque no podría ser mi trabajo. La gente no llama a la policía porque quieren que vaya y llore con ellos. Nosotros no vamos a eso. Tengo un trabajo que hacer. En primer lugar, tratar de hacer una identificación de los cuerpos, porque no sabíamos quiénes eran. Basándose en las pruebas halladas en el lugar de los hechos, se asignaron al caso detectives especialmente formados. La naturaleza de las poses, la naturaleza de las heridas, parecían tener un aire extraño. He tenido entrenamiento en asesinatos rituales antes, y algunas de las cosas que vi en esta escena eran similares a lo que nos enseñaron. Solo acciones por acciones. No hay propósito detrás de ellas más que gratificar a quien las hace. La supervisora de la unidad forense salió y dijo, encontramos oro. Dijimos, cuéntanos. Ella dijo, hay una huella ensangrentada en el interior de la puerta trasera. Dije, quiero saber de quién es esa huella. Eso me llevará a un sospechoso. Es lo que llamamos una pista. Vamos a llevar toda la puerta a la unidad forense para procesar las huellas, tomar muestras de sangre y todo lo necesario para procesar esa puerta. Y vamos a hacerlo ya. Mientras terminábamos de examinar la escena en la casa, apareció la dueña, Lori. Estaba de pie frente a la casa que estaba completamente quemada. Y estaba muy molesta. Así que corrí y creo que mi hija estaba ahí. Y corrimos hasta la cinta. Era escalofriante, era espeluznante. Había policías por todas partes. Uno de los detectives se acercó y pidió hablar con mi mamá. Fue tan extraño, fue algo que no esperaba escuchar. Dijo, ¿tenían armas en la casa? ¿Ustedes tienen cuchillos y espadas? Le dije, ¿por qué? Me dijo, bueno, necesitamos saberlo. Le dije, bueno, sí, mi otro hijo los colecciona. Tiene una exhibición en la pared. Y él dijo, de acuerdo. Y se fueron. Y simplemente me pregunté, ¿por qué me preguntarían eso? Mi teléfono sonó temprano por la mañana y creo que era mi yerno Ian. Y dijo, la casa está en llamas en la calle Elm. Tienes que venir ahora. Y mi hija Katie me dijo, mamá, hay alguien ahí adentro. Hay una persona fallecida adentro. Y primero pensamos en gente que sabíamos que podría haber estado ahí, pero todos estaban bien. Sabíamos por hablar con Lori que Lori vivía en la casa. Era su casa. Su hijo Tanner también vivía ahí. Había una mujer que vivía abajo que tenía la edad aproximada de la mujer que estaba en la habitación. Recibí una llamada de un número desconocido y era la policía.
para asegurarse de que estaba viva. Lo cual fue extraño. Pregunté si alguien había muerto. Y ellos respondieron que sí. Solo sabía que podía ser una persona. Mi hijo menor, Tanner. Estaba parado como a 1 metro de mi mamá. Y ella solo se derrumbó y se tiró al piso. Fue muy difícil verla. Yo recuerdo como el abrazo, como al estarla abrazando y yo solo decía, no, no Tanner, no Tanner, no Tanner. Nada me hacía sentido. Ese cambio de la armonía y la felicidad al horror fue tan dramático que no pude entenderlo. Cuando nos preguntaban, ¿tenía algún enemigo? Dijimos, ¿no tiene enemigos? Tratando incluso de comprender que de alguna manera estaba en esa casa muerto y no sabíamos quién podría estar con él. Y finalmente nos dijeron que había una mujer también. Y luego nos dijeron, ella tiene el pelo negro, oscuro, pelo corto. No teníamos ni idea de quién era esa persona. Empiezo a sentirme paralizada. Eran muchas preguntas y mucho miedo. No podía imaginar quién más podría estar en la casa. ¿Quién más podría ser? Spokane está situado en la parte oriental del estado de Washington. La ciudad de Spokane es el área metropolitana más grande de este lado del estado, del lado de las montañas Cascade. Es bonito. Pero tenemos nuestra parte de asesinos en serie. Y hemos tenido muchos de estos con el tiempo. Asesino de Green River, en Seattle. Como Yates. Y otros más. Así que es hermoso. Pero tenemos asesinos en serie. Una cosa que hacemos a menudo y con la que no estoy del todo de acuerdo es decirle a la gente, oye, ha habido un asesinato y no hay nada de qué preocuparse. Alguien fue asesinado. No sabemos quién lo hizo. Anda por el pueblo como todo el mundo. Y tal vez tenía una razón para matar a esta persona, tal vez no. ¿Y una razón para matarte a ti? La peor parte de toda la experiencia para mí fue el oficial de policía diciendo con indiferencia: la gente vendrá aquí sabiendo que fue una escena del crimen. Los niños vendrán y se les hará divertido. Será mejor que pongas tablas en la casa y te lleves todo lo que quieras. Y aquí está la carta para el equipo de limpieza, porque no limpiaron nada en la casa. La violencia que había ahí estaba intacta. Es una escena de asesinato de Halloween. Volvimos a la escena del crimen cuando estaba oscureciendo. No había luz en la casa. Lo vi pasar de la casa de mi madre al lugar más aterrador de todo el mundo. Recuerdo que, aún con la luz que tenía en ciertas áreas, decía, no puede ser. Había sangre por todas partes. Recuerdo estar parado justo donde Tanner murió, con el enorme charco de sangre que había ahí. Y las marcas en la pared. No dejaba de pensar, esto parece algo de terror. Estaba oscuro, era horrible. Fue una de las peores experiencias de toda mi vida. Bajamos al sótano, pero estaba muy oscuro. Y oí un sonido.
Era como un duk, duk, duk. Y no podía identificar lo que era, alumbraba alrededor. Y vuelvo a este pequeño rincón. Y la pelota de ejercicios de mi mamá estaba en el piso. Y estaba justo debajo de donde Tanner había sido asesinado. Su sangre había saturado todos los niveles del piso. Y estaban bajando, goteaban del techo y estaban golpeando esa pelota como cera de vela. Es surrealista. Y toda la casa olía quemado, como una fogata. Y 4 años después de eso, no pude acampar. Porque yo no podía oler ese aroma de fuego de campamento durante 4 años. ¿Sabes? Tanner era nuestro hijo menor. Era un buen hijo. Tengo muchos recuerdos de él. No quiero. Sí, vamos por allá. Lo está haciendo. Salíamos de la casa de mis padres donde me crié en el campo. Y él siempre quería subirse a mis piernas cuando conducíamos en la camioneta. Por allá, ¿ves ese camino? Tienes que mantenerlo quieto. Sigue recto. Yo decía, eso es Tanner. Solo tenía 2 años y medio. Mira la carretera. No quites. Lo más gracioso fue cómo reaccionaban sus hermanos en el asiento trasero. Eso es muy bien. Katie especialmente estaba un poco asustada. Creo que nuestra chica está algo preocupada. No tenía precio verlo manejando. Lo primero de averiguar quién mató a alguien es averiguar a quién mataron. Aún no teníamos ni idea de quién era la joven. Cuando registramos la habitación cerca del cuerpo de la mujer, encontramos una tarjeta de crédito con un nombre de una mujer que tenía más o menos la misma complexión física que la chica fallecida. Quería saber si ella era la víctima no identificada. También pude notar que quien cometió ambos crímenes tenía tendencias más violentas hacia la mujer. La mujer había sido apuñalada más veces, así que pensé que tal vez estaría más relacionado con la mujer que con el hombre. Así que teníamos el nombre de alguien y empezamos a seguirlo. Es una pista. Lori no pudo darnos ninguna información sobre quién podría ser la mujer, y no conocía a la persona cuya tarjeta estaba sobre la mesa. Ella nunca había oído de ella. En el proceso de búsqueda de la mujer cuyo nombre figuraba en la tarjeta, acabamos llamando a algunos números y hablamos con un tipo que se identificó como su marido. El detective solo quería saber dónde podía estar y cómo podían localizarla. Y no cooperó en absoluto con esa información. Dijo que era un camionero de larga distancia y que estaba conduciendo por el estado, y que habían tenido algunos problemas maritales. No quiso confirmar ninguna información sobre ella y luego colgó a los investigadores. Eso fue raro. Pero más tarde, la mujer, ella nos llamó. Que estaba bien. Supongo que se enteró por su marido que le estábamos buscando. Ella no conocía a nadie en la casa, no tenía idea de cómo su tarjeta terminó ahí. Así que pudimos descartarla como la fallecida, y en consecuencia su marido era ahora el sospechoso. En cuanto a quién era esta mujer, solo por su aspecto físico, estaba bastante desfigurada, así que era difícil decirlo. No tenía huellas dactilares, así que no pudimos identificarla, que es lo que generalmente hacemos. Necesitábamos averiguar quién era esta persona rápidamente. Estaba claro, por lo que vimos,
que esa persona podría reincidir. Tuve que preguntarme, ¿es un asesino en serie? ¿Es alguien a quien debo temer? ¿Está todavía afuera? ¿Va a venir por mí porque no volví a casa? ¿O ir con Lori? Porque éramos las supervivientes. Si usted tiene alguna información sobre este caso, el jefe de policía pide que llamen a la línea. El número es 242. En ese momento, estábamos tan abrumados por la pérdida de nuestro hijo, por un destino tan horrible, que no sé si pensábamos en lo que la comunidad estaba pensando. Estoy seguro de que la comunidad de esa zona de Spokane tenía incertidumbre, porque debía ser uno de los peores asesinatos en mucho tiempo. Recibimos información de que Tanner tenía una exnovia que había estado haciendo declaraciones de que quería hacerle daño. Tanner tenía a esta chica en su vida, con la que era muy cercano en ese momento de su vida. Estaba muy claro que ella sentía mucho por él, y sé que no era recíproco porque él mismo me lo dijo. Habría sido coherente con lo que vimos que, si hubiera sido un crimen pasional, ella podría haberlo hecho. Sabíamos que se conocían. Sabíamos que ella tenía acceso al lugar y había hecho amenazas. Así que encajaba con muchos de los diferentes aspectos del caso. Si tuviera que elegir a una persona, algo tóxico, como si no te tengo, nadie lo hará, una de esas situaciones, ella encajaba. Sí, pude ver completamente ese escenario. Queremos encontrar a la exnovia de Tanner Fell, hablar con ella y averiguar dónde estaba e intentar buscarle una coartada o incluirla como sospechosa. Mientras los investigadores intentan localizar a la exnovia de Tanner, su compañera de casa es llevada para ser interrogada. La última vez que vio a Tanner fue en la casa en la calle Elm, 2 días antes del asesinato. El 26 de febrero llegué a casa. Esa noche Tanner había traído a un par de amigos y yo no conocía a ninguno, y era propio de Tanner traer gente nueva. El amigo de Tanner había estado en la ciudad durante una semana. Trabajaba en el mismo restaurante que él. Tanner lo presentó como Justin. Fue 2 noches antes de los asesinatos y él entró y dijo: mamá, conocí a un chico en el trabajo que se mudó de Las Vegas y dijo, me gustaría ayudarle a hacer amigos. Y yo me sentí bien porque no podía imaginar, nunca había conocido a uno de sus amigos que no se encariñaran conmigo. Así que le di a la policía el nombre de Justin sin pensarlo. Y es solo porque yo no lo conocía como a todos los que había llevado Tanner, que había visto antes. Y acabó llamando y diciendo, hola, estoy aquí. ¿Quieren hablar conmigo? Así que condujeron hasta ahí para hablar con él. Justin confirmó que estaba en la fiesta en casa de Tanner. Él había ido con la chica que estaba saliendo, Sarah Clark. Sarah era encantadora y amable. Ella era algo diferente. No iba a muchas fiestas porque no conocía a todos. También entendí que su relación con Justin era una relación muy casual. No tenía la impresión de que hubiera nada serio, ni nada por el estilo. No se había visto ni escuchado de Sarah desde la noche del homicidio.
interesaba encontrarla porque quería saber si era ella, para ver si era la víctima no identificada. Bueno, podía ser o no ser, pero como mínimo, esa persona tiene algunas preguntas que responder. Pensé que si ella era la persona que cometió el asesinato, podría estar más relacionado con ella que con Tanner. Menos de 24 horas después del doble homicidio en la calle Elm, la víctima femenina sigue sin ser identificada. ¿Podría estar Sarah Clark, de 18 años, desaparecida? Encontramos un auto en Camelot, que es una pequeña urbanización al norte de la autopista de Newport, a un par de kilómetros. Y encontraron sangre en el interior. Así que nos sentimos cómodos una vez que vimos definitivamente quién es. Y el médico forense determinó que era Sarah Clark. Si la gente supiera lo que está pasando en mi casa ahora mismo, sería incomprensible. Era preciosa. Tenía una sonrisa preciosa, con unos hoyuelos enormes. La amábamos mucho. Fue horrible. Sentí tristeza por la familia de Sarah. No recuerdo el funeral. Estaba destrozada. Hacía frío en Spokane, era invierno. Cameron, Kate y yo fuimos a la funeraria. Su cabeza la tenía aquí. Le estaban poniendo ropa y le arreglé el cabello porque le gustaba estar peinado. Su cabello seguía secándose porque hacía mucho frío y yo seguía sacando esa espuma de su cabello. Y le puse su loción favorita porque sabía que le gustaba oler bien. Le puse la camisa, la abotoné y lo besé. Y se veía bien. 36 horas después del homicidio, los detectives reentrevistaron al novio de Sarah, Justin Crenshaw. El auto de Sarah fue encontrado en Camelot, donde está el parque Camelot. Justin Crenshaw vivía con su hermana en esa misma urbanización, a 5 o 6 manzanas, eso creo. La cuestión es averiguar quién tiene la oportunidad que te dicen las pruebas, a dónde te llevan y seguir ese camino. En ese momento pudimos descartar a la exnovia de Tanner Fell porque no tenía nada que ver. No había pruebas que apuntaran a ella. Lo que nos dejó con Justin Crenshaw. Así que envié a un par de detectives a hablar con él. Ellos hablaron con Justin y luego los detectives hablaron con la hermana. Ella estaba preocupada porque él no parecía muy preocupado por lo que pudiera haber pasado en la casa, lo que le pareció extraño. Sabía que tenía tendencias violentas y que había tenido problemas con la policía. Le preocupaba que pudiera haber tenido algo que ver. Tanner me había dicho, sé que se metió en problemas antes, pero solo era un chico parecido a Tanner. Y pensaba, puede que no sea un buen chico, pero cuando me fui a dormir, nunca lo olvidaré, tuve un mal presentimiento. Un mal presentimiento. Me volvía loca por saber si había una advertencia. ¿Hay algo de lo que no me di cuenta? Definitivamente volví esa noche y pensé en todas las diferentes conversaciones y las diferentes dinámicas y cosas que tal vez
pasé por alto y que no puse atención. Como cuando Justin me contó lo de su herida de bala, o que no se iba a llevar ninguno de sus órganos cuando muriera, solo algunas de sus cosas raras. Revisando su historial, podías ver que había sido arrestado en Las Vegas. Había apuñalado a un tipo o cortado a un tipo cuando era más joven. Así que nos contactamos a Las Vegas. Resulta que tenía huellas archivadas y nos enviaron un juego de huellas por fax. Pero no se comparaban con el que teníamos en la puerta trasera. A pesar de que las huellas no coincidían, la policía dudaba en descartar a Justin como sospechoso. Sabíamos que tenía un par de tenis negros. La familia de Justin describió que llevaba tenis negros cuando se fue. Tenía tenis negros. Pero él dijo, no tengo tenis negros. Y también mientras hablaban con Justin, vieron una pequeña herida aquí, un corte en el dorso del dedo y una cortada en el dorso de la palma aquí. En casi todos los apuñalamientos violentos brutales que he investigado, ese cuchillo se cubre de sangre, y la sangre es muy viscosa y muy resbaladiza. Así que no es raro que mientras apuñalan, el cuchillo resbale y se corten a sí mismos. El problema era que sus huellas no eran lo suficientemente claras en el fax para hacer una comparación directa. Así que pensamos, de acuerdo, necesitamos obtener sus huellas. Así que decidimos que lo detendríamos y lo llevaríamos al centro. Conseguiríamos un juego de huellas, haríamos una orden de registro para su ADN, ropa, recortes de uñas, fotografías, todo eso. Y así tendríamos una buena huella dactilar para compararla con la huella del interior de la puerta. Así que eso es lo que hicimos. Mientras esperábamos, quiso ir al baño y se lavó las manos como si su vida dependiera de ello. 2 veces. Lo cual no me molesta de un tipo. Creo que es apropiado lavarse las manos después de ir al baño, pero parecía exagerado, como si entrara a cirugía. Una vez hecho el proceso, era cuestión de esperar los resultados. Pensamos que Crenshaw era el asesino, pero podría no serlo. Y si no lo era, esa persona podría volver a asesinar. 48 horas después del homicidio de Tanner Fell y Sarah Clark, un nuevo juego de huellas se obtuvo de Justin Crenshaw. Recibimos los resultados de la supervisora de la unidad forense y dijo, esa huella ensangrentada es el dedo meñique izquierdo de Justin. Sí, ahí está. Eso es lo que estaba buscando. Era muy tarde por la noche. Trabajé todo el día en la escena. Llegué y me dijeron, queremos que alguien vaya a decirle a Justin que está detenido por asesinato. Y queremos que lo sepa. Queremos que se lo digas y queremos que lo interrogues. Le dije, queda arrestado por el asesinato en primer grado de Tanner Fell y Sarah Clark. Me pareció importante usar sus nombres. Era el tipo más aterrador con el que he estado en una habitación y he conocido a muchos psicópatas. Era un hecho y yo había visto lo que había hecho, así que fue un alivio poder decirle que estaba bajo arresto. Pero lo cierto es que cuando conseguimos la coincidencia de huellas, era suficiente para arrestarlo por ello. Ahí es cuando empieza el trabajo. Un ayudante del jefe encontró un cuchillo en la carretera, a 1,5 kilómetros. Estaba justo entre donde ocurrieron los asesinatos y donde terminó en Camelot. Y tenía sangre y se creía
que era el arma homicida, lo que fue bastante notable, que resultó ser el cuchillo de cocina favorito de Tanner. También enviamos a un par de hombres a revisar la casa de su tía, buscando dónde estaban sus zapatos negros que encontramos. Dijo, no tengo tenis negros, porque resulta que estaban cubiertos de sangre. Ese es más o menos el momento clave. Buenas noches. Ha estado en Spokane solo 2 semanas. Pero esta noche Justin Crenshaw está en la cárcel acusado de matar a 2 personas en el norte de Spokane. Al parecer, ambas víctimas habían sido asesinadas con un instrumento Justin cortante. Crenshaw apenas respondió cuando el juez leyó los detalles gráficos de las acusaciones contra él. La juez dio a Crenshaw 4 oportunidades para hablar, que declinó. No, gracias, señoría. No quiero incomodar a alguna de las familias. Aunque no sabemos exactamente lo que pasó, parece ser que Justin Crenshaw estaba solo en la habitación con Sarah Clark. Y ahí dentro estalló alguna discusión. Justin tomó el cuchillo de cocina favorito de Tanner y comenzó a apuñalar a Sarah ahí. Tanner, que seguramente estaba tocando la guitarra, escuchó la conmoción y acudió a la habitación para ayudar. En ese momento, fue atacado por Justin Crenshaw, que lo apuñaló varias veces, matándolo ahí mismo. Y luego volvió para terminar de matar a Sarah Clark. Y luego pasó mucho tiempo en la casa, volteando las fotos, tomando objetos que encontraba en la casa y ponerlos junto a sus cuerpos. Haciendo cosas que no tenían sentido excepto para ser brutal y simplemente para divertirse y por gratificación. E intentó quemar la casa ya que sabía que había muchas pruebas que lo señalaban ahí. ¿Qué pasa por la mente de alguien que haría eso, en primer lugar? Buena suerte con eso. No voy a probar por qué lo hizo. No necesito probar por qué. Necesito probarlo. La primera pregunta que me hicieron comúnmente en casi todos los asesinatos, ¿por qué sucedió? Bueno, la mayoría de las veces nunca descubrí el porqué. A veces es locura, a veces es venganza, a veces son celos, a veces es amor. Esa oportunidad es importante. Cuando hablé con él sobre lo que él había hecho, fue tan despreocupado como hablar de fútbol. Básicamente le cortó la cabeza a su novia y mató a su mejor amigo y luego le metió cosas sin más razón que ser cruel. Y no le importaba un carajo. Te matará y ni siquiera le importará. Una parte de mí se sorprendió cuando supe que era él, porque supongo que no daba la sensación de ser un asesino. Pero una de las cosas más destacadas que la policía me dijo es que Justin era muy violento y muy malvado. Y no había una razón para lo que hizo que pudiera justificarlo. Que fue muy bueno que no volviera a casa esa noche, porque muy probablemente me habría matado también. El 12 de julio de 2010, inició el juicio de Justin Crenshaw. No lo vimos oficialmente hasta el juicio.
estando en esa sala con él y tan cerca. No quería verlo. Sonreía mucho como suelen hacer ese tipo de personas. Y yo miraba sus manos en el estrado y seguía pensando, ese par de manos estaban aquí. No podía dejar de verlas. Y solo pensaba, vaya, esas manos se llevaron esa vida. Cuando nos íbamos un día y tuvimos que caminar por el mismo pasillo de la corte, era Crenshaw. Se fue hacia mí y se acercó a mi cara y me guiñó el ojo a mi cara. Era como que se lo llevaron al suelo. Y yo estaba embarazada de 5 meses de mi hijo, así que no pude hacer nada. El juicio fue horrible. Y acabé corriendo al baño de hombres y vomité. Justin Crenshaw fue condenado por asesinato agravado premeditado en primer grado de Sarah Clark y Tanner Fell. Y su única sentencia disponible, ya que realmente no usamos la pena de muerte aquí en Washington, es cadena perpetua sin libertad condicional. Así que estará encarcelado hasta que muera. Un año después de lo que pasó, me mudé de nuevo a mi casa y nadie quería que lo hiciera. Pero yo quería estar cerca de él, obligándome a estar donde ocurrió todo. Y cuando atravesaba ese pasillo, me acostaba como él solía hacerlo. Quiero que esté aquí. Quiero hablar con él todos los días. Todos tienen su manera de recordarlo y creo que todos queremos recordarlo, y me incluyo, como un ser hermoso como él era. Mamá, yo te quiero mucho. Que tengas un hermoso día.